Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo blog de notas. Este resumen semanal con parte de la información que genera la Universidad Nacional de Mar del Plata. Les voy a confesar algo, estábamos a minutos de comenzar el programa y comenzábamos a repasar con todo el equipo de producción mentalmente algunas de las noticias de lo que pasó, pero también de lo que se viene y lo que está ocurriendo. Mucho de lo que ocurrió lo vamos a tener acá como resumen de toda la semana, de las últimas semanas en realidad. Lo que está ocurriendo es una universidad en movimiento, una universidad en los barrios, una universidad con la gente. ¿Por qué? Porque ya comenzaron las muestras itinerantes educativas donde nuestra universidad va presentando la oferta académica. Estuvimos en Batán, vamos a estar en cada barrio de Mar del Plata y también en Miramar, en Necochea, en Villa Gesell, en Balcarce, en todas las ciudades que integran el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Una universidad presente en territorio y ya pensando en el 2024. Eso por un lado. Por otro lado, investigar UNMDP, totalmente confirmada. Pudimos conversar con Diego Rodríguez, con el secretario de Ciencia y Tecnología, y ya nos confirmó que 3 y 4 de julio en el Centro Cultural Estación Sur, en Alberti y Sarmiento, vamos a tener la muestra este año de cara a la comunidad. Un año es más pensando hacia adentro, otro año es más pensando hacia afuera con la gente. Bueno, 3 y 4 de julio le vamos a contar a la gente de toda Mar del Plata, de toda la zona, cómo investigan cada uno de los grupos de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y como todo tiene que ver con todo, hoy un integrante de un grupo de investigación nos va a contar qué están haciendo en el puerto de nuestra ciudad. Pero la universidad también es comunicación, medios audiovisuales, memoria, verdad y justicia. En el aula magna del complejo universitario, el aula magna María del Carmen Maggi, y lo remarcamos porque hay una relación, se presentó nuevamente La memoria que habitamos, este documental que narra el asesinato de Silvia Filler en Mar del Plata a principios de los 70. Es un documental de nuestra universidad que ha recibido premios y ha sido invitado a diversos festivales. Y remarcamos lo de María del Carmen Maggi porque seguramente próximamente tengamos otro documental sobre la figura de María del Carmen. Pero vamos a La memoria que habitamos. Hoy arrancamos una serie de proyecciones en carácter institucional de la película La memoria que habitamos, la película, primer largometraje documental realizado íntegramente en la Universidad Nacional de Mar del Plata, con apoyo de la Fundación y con la participación de muchas personas. La mayoría somos trabajadores y trabajadoras de la universidad, con el aporte invalorable de muchas personas. Entre ellas, por supuesto, las dos hermanas de Silvia Filler, que es el motivo por el cual se hizo, o mejor dicho, es el tema que aborda este documental. Y bueno, y ahora nos damos un espacio, después del estreno mundial que tuvo en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, de haber obtenido el premio al mejor guión en el segundo Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo, ahora en los espacios institucionales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en espacios educativos que luego lo demanden o que se pueda evaluar y sea factible proyectar, comenzamos a exhibir esta película al público en general, a los interesados. Bueno, buenos días. Sí, me parece absolutamente valioso porque el esfuerzo, el trabajo, la calidad excepcional del producto, de la historia, de la memoria que habitamos, la historia de Silvia, el contexto político, me parece que es más que enriquecedor, y el hecho de primero transitarlo por los espacios institucionales y luego abrirlo a la comunidad de Mar del Plata me parece un paso más que importante para poder relatar nuestra historia. Bueno, el festival fue una demostración de la historia, o la historia que Mar del Plata tiene y recuerda de Silvia, pero me pareció alucinante en el Festival de Cine del Fin del Mundo. Tuve la oportunidad de conversar con una colega de radio de allá y, bueno, ver a alguien tan ajeno a la historia que para nosotros es cotidiana, y que se conmueva con la historia y que pueda repensar nuestros periodos violentos en nuestro país, me parece que muestra la importancia que tuvo y tiene esta película, ¿no? Bueno, me hizo llorar realmente porque
Una película que me removió todo mi memoria, mi recuerdo. Estábamos trabajando en esa época nosotros en la universidad. Mi marido éramos novios en esa época. Me llama por teléfono y me dice, si escuchás algo estoy bien. No entendía nada. Yo entonces me cuenta de que había habido una muerte. Ellos veían que la gente se tiraba por los pasillos y del primer piso a los patios internos de la universidad y del edificio de al lado. Y al otro día cuando fuimos, bueno, era toda una conmoción, fuimos a trabajar, pero nos entró, recorríamos los pasillos y encontrábamos los hierros, esos aletados de construcción gordos, tirados así, con los cuales habían entrado también ellos a la asamblea, ¿no? Aparte de las armas. La película me encantó, me parece que es un proyecto muy bueno que refleja una etapa bastante fea de la universidad y también un hecho político que marcó un antes y un después. Y para mí es un orgullo que trabajadores universitarios hayan hecho esta película. La verdad que en el marco también de toda una situación audiovisual que se da en la universidad, que la universidad haya apoyado a que estos compañeros, trabajadores lleven adelante esta película, y también me parece muy, muy conmovedor cómo nos han mostrado a esa Silvia, que creemos nada más en una Silvia estudiante, en el asesinato. La conocemos así por el hecho en sí, pero te deja entender esa otra Silvia que había, ¿no? Y la verdad que fue muy conmovedor, y por eso creo que el relato de Lila, de Marta, sus hermanas también tan valientes como ellas, de poder habitar esa memoria. La verdad que muchas gracias. Mirábamos aquí con nuestro invitado el informe y pensábamos, estamos hablando de, no sé si 4 generaciones, pero ex trabajadoras y trabajadores de la universidad, la generación actual de trabajadoras y trabajadores de la universidad, estudiantes universitarios en este momento, aquí y ahora, y además en este documental participan estudiantes del Colegio Preuniversitario Público Dr. Arturo Humberto Ilia, casi en una recreación actual de lo que fue en su momento el aula, hoy el aula magna Silvia Filler del rectorado, ¿no? Viajar en el tiempo hacia 1971. Realmente conmovedor. Va a haber más presentaciones de la memoria que habitamos, y por todos los medios, plataformas, formatos de la universidad les vamos a ir contando dónde podrás ver este documental también en nuestro canal de televisión. Lo decíamos en la apertura, la universidad tiene grupos de investigación que aportan información, análisis, datos estadísticos, pero también los sentires de la gente. La historia y el presente están totalmente hermanados, permanentemente. Hoy nos visita el doctor en Historia Agustín Nieto. Vamos a hablar del puerto, de las trabajadoras, de los trabajadores, vamos a hablar del censo pesquero y de un muy buen trabajo de investigación. Interdisciplinario, Agustín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buen día, Pablo, muchas gracias por la invitación. Sí, es un grupo que se compone por varias disciplinas. Intentamos siempre tener una perspectiva transdisciplinar para poder dar un producto lo más complejo posible, que reproduzca la complejidad que tiene la realidad siempre que se analiza. Vos sos docente universitario, investigador del CONICET, al mismo tiempo estás como vicedirector del INUS, de este Instituto de Investigaciones en Historia y Ciencias Sociales. ¿Qué pensaron? ¿Por qué se juntaron y qué hicieron en el puerto? Bien, nosotros pertenecemos al instituto, y desde el instituto y también desde el Centro de Estudios Históricos, que es el CEIS, presentamos un proyecto que ya teníamos en mente desde hace mucho tiempo y que nunca se había dado la posibilidad, a una convocatoria del Ciencia y Técnica de la provincia de Buenos Aires. Y tuvimos la suerte de que fue seleccionado entre los proyectos adjudicados para llevar adelante la investigación. ¿Qué le presentaron a la provincia? En esa presentación lo que hicimos fue plantear 2 grandes objetivos. Por un lado, el censo, porque lo que tenemos como dato del último relevamiento son datos bastante desactualizados, porque es el último relevamiento llevado adelante por el INIDEP, es de 1996, ¿no? Casi ya 30 años de antigüedad. Esos datos quedaron muy desactualizados. ¿Por qué? No solamente por la cantidad de años que pasaron, sino por las transformaciones que sufrió la actividad pesquera en el país, y en particular en Mar del Plata, que es una de las principales ciudades y puertos pesqueros del país. Entonces, un objetivo es
intentar dar continuidad a ese censo y digamos, replicar el censo, que era un censo nacional. En este caso lo vamos a hacer local, porque digamos, el proyecto tenía que ver con la provincia de Buenos Aires y porque el reglamento nacional implicaría un presupuesto mucho más amplio y un grupo también mucho más amplio. Así que lo acotamos al partido de General Pueyrredón. Ese es uno de los grandes objetivos. Y el otro objetivo es el del perfil sociocultural de los agentes de la pesca, tanto funcionarios, funcionarias, empresarios, empresarias, trabajadoras, trabajadores del sector, para saber cómo es la cultura en esta actividad. En un censo relevás gente. ¿Y qué relevás? ¿Qué variables manejás para este censo pesquero? En este caso, la unidad de análisis no son las personas, sí son los informantes, sí. Pero no son las personas, sino las plantas. Porque también no se puede hacer un censo para el conjunto, digamos, repasando el conjunto de los individuos que integran esta actividad, sino que se va a ir a un trabajador, una trabajadora, un encargado, un dueño de planta, para tener la posibilidad de triangular esa información y dar datos los más fehacientes posibles en torno a el tipo de planta, a qué rama, subrama se dedica, tipo de trabajadores y trabajadoras que desarrollan la actividad dentro de la planta, tipo de producción, tipo de actividad que desarrolla principalmente, tipo de producto que se produce, dónde se exporta, si es que se exporta. Bueno, todos esos rasgos, la idea es recabarlos en este relevamiento que se hace por etapas, a partir de un formulario que está disponible online y que fue testeado. Bueno, hablando de online, totalmente abierto, ahí está. Mientras charlamos contigo, tenemos la página, reiteramos cómo es, Censo Pesquero. censopesquero.com.ar. Bárbaro. Estamos con un trabajo en proceso, digamos, y vimos ahí muchas fotos, muy buena tu foto ahí al lado de la biblioteca. ¿Quién más te acompaña? Porque este es un grupo interdisciplinario y eso está muy bueno. Sí, somos 8 personas, 8 investigadores e investigadoras. Cuenta con la participación de sociólogos, sociólogas, economistas, historiadores, y también, digamos, historiadores y psicólogas, porque en el caso de Luciana, que aparece ahí, ella es de título de grado, es psicóloga, pero desarrolló su doctorado en historia. Entonces, tenemos una perspectiva bastante transdisciplinar y es la idea que eso se refleje en los resultados. Participan estos 8 investigadores, tienen distintas trayectorias y nos convocó no solamente el hecho de pertenecer a una facultad o pertenecer a un instituto de investigación, sino que todos y todas tenemos preocupaciones por distintos motivos en torno a la actividad pesquera. Agustín, ¿cuándo van a terminar? ¿Qué tienen planificado? ¿Y qué números gruesos, fuertes, finales van a presentar? ¿Van a presentar cuánta gente trabaja en el puerto o van a presentar cuántas plantas hay? ¿O las dos cosas? Las dos cosas es la intención, ¿no? La intención es poder relevar la cantidad digamos que es un dato muy sensible para conocer la cantidad, más que la cantidad de trabajadores y trabajadoras, es la cantidad de puestos de trabajo, porque la particularidad del sector es que digamos, hay una cantidad determinada y variante a lo largo del año de puestos de trabajo, pero que no siempre son cubiertos por las mismas personas, ¿no? por el tipo de relación laboral que se establece. En algunos casos son relaciones laborales estables y registradas, y en otros casos conocemos que son trabajadores temporarios o precarizados que en algún momento trabajan y en otro momento no. Por ejemplo, si se enferman van a ser reemplazados por otro trabajador o otra trabajadora. El puesto es el mismo, pero la cantidad de trabajadores y trabajadoras que circulan sobre ese puesto varía. Agustín, estamos en el presente, vos venís de la historia. ¿Qué le aporta un historiador a este grupo? Porque por ahí algunos pueden decir, no, ¿qué hace un historiador en esto si estamos en tiempo presente? Bien, tengo varias respuestas, voy a hacer 2 nada más. Una tiene que ver con mi desempeño docente, que es en la carrera de Sociología, y mi vínculo con la actividad de esa disciplina. Y que aparte tenemos un observatorio, 2 observatorios en realidad, uno pesquero y otro de conflictividad laboral, que está vinculado a esta perspectiva interdisciplinaria, que siempre tiene un costado histórico, ¿no? Sí. de genealogía histórica de lo que ocurre en el presente. Y segundo, porque queremos, de hecho uno de los primeros resultados que mostramos son los mapas de calor desde 1942, que es el momento más importante de consolidación de la industria, vinculada a la industria conservera, distinto a lo que pasa hoy, hasta los últimos relevamientos del listado de plantas habilitadas del 2018, donde se muestra esa mancha, ¿no? De esa concentración y dispersión de fábricas. Vamos a verla. Cómo evolucionó. Dale, vamos a verla y también nos sirve y nos podés explicar. Mira, ahí tenemos el mapa de calor del año 2018. Vos decías que arrancaron con el 42. ¿Cómo fue la deriva ahí? ¿Cómo fue el cambio? Bien, nosotros
Partimos de los datos recolectados en distintos momentos, el primer censo pesquero nacional desde 1941, después lo que es el Ministerio de Agrícola, digamos, en ese momento tenía una subsecretaría, una dirección de pesca que llevó adelante un relevamiento. Ese primer relevamiento se conservó, pudimos tener esos datos y después ver cómo lo fue testeando a lo largo del tiempo. Con la construcción y fundación del INIDEP como instituto específico de la actividad pesquera, se empezaron a hacer desde la década del 70 relevamientos más puntuales y más completos sobre la actividad, y eso nos permitió tener un relevamiento no de la cantidad de personas, que nos interesa también saber cuántas personas y cuántos puestos de trabajo ¿Esas hay, manchas que sino reflejan? Refleja la cantidad de plantas y cómo se concentra, por un lado, en la zona portuaria, como era esperable. La parte roja. La parte roja, y por otro lado empieza a crecer una mancha, si lo vemos la evolución del 42 a esta parte, en lo que es el Salvio, ¿no? el parque industrial. Bien, o sea, la mancha más alejada, bien redonda, azul, es el Parque Industrial General Sabio. Es el parque industrial que va de a poco concentrando algunas plantas pesqueras que antes no existían en ese Bien, en censopesquero.com.ar encontramos toda esta información, o sea, está abierta a todo el público. Está abierta y se está actualizando todo el tiempo. Se va cargando. Exactamente. ¿Qué necesitas de la gente del puerto, digo, de las empresarias, empresarios de las plantas hoy? Bien, nosotros hicimos 2 presentaciones justamente porque la idea es ir paso a paso. Vos me preguntaste cómo es la idea de que se desarrolle esto. Serían 12 meses, en teoría, para poder brindar los primeros resultados. Nuestra intención es en marzo del 2024 tener los primeros resultados, y en ese sentido hicimos estas reuniones donde convocamos a actores del medio, de la actividad pesquera, para generar confianza de que primero vamos a tener un tratamiento cuidadoso de los datos y vamos a anonimizar, obviamente, esos datos, porque se sabe que siempre hay cierta reticencia para brindar algunos datos. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, en función de eso, convocamos a cámaras empresariales, a funcionarios del sector, a representantes sindicales, para que nos conozcan el proyecto y entiendan que estos son datos que van a poder ser utilizados, como bien dijiste al principio, para desarrollar políticas públicas, pero también para desarrollar políticas privadas. O sea, los sindicatos, las cámaras, las empresas necesitan conocer estos datos porque son insumos necesarios a la hora de desarrollar algún tipo de política que no tiene que ver con las políticas públicas, que es en general cuando nosotros desarrollamos este tipo de proyectos, estamos pensando siempre en el Estado porque somos parte del Estado. Pero son datos que van a estar abiertos, anonimizados y disponibles para quien quiera utilizarlos en función de lo que necesite. Agustín, 3 puntos para la próxima consulta. Decías que estás en sociología y que hay 2 observatorios o espacios de investigación, uno que tiene que ver con el puerto y otro que tiene que ver con los conflictos laborales. Agregamos esta pata necesaria, porque ustedes necesitan que las empresas les abran las puertas para hacer el relevamiento, ¿no? Sí, y la idea de ese relevamiento es, por un lado, autoadministrado al principio, intentar tener un primer acercamiento desde ahí, después ir hasta las fábricas y finalmente, en el caso en que no haya un responsable visible, poder hacer en la puerta el relevamiento de las últimas fábricas que falten, porque nuestra intención es cubrir la totalidad de plantas existentes en el partido. Insistiendo con esto que va a ser un trabajo, es un trabajo que está en proceso, que está en la página y que va a seguir adelante y que va a ser anónimo. Pero estamos en un lugar conflictivo. El puerto en general, el puerto de Mar del Plata en particular, en lo que tiene que ver con la precarización, con las cooperativas truchas, es complejo y es un medio de trabajo difícil, exigente, de madrugadas y de fríos. Bueno, ¿cómo van a hacer con eso? ¿Sacarán datos? Sí, por un lado sistematizar todos los datos existentes dispersos y que no necesariamente están publicados, ¿no? Entonces, a partir de este contacto también con las agencias estatales vinculadas al sector y con algunos actores privados que tienen datos y que por ahí no los publican porque no quieren o porque no saben que pueden ser útiles, la idea es, a partir de este vínculo y de afianzar estos lazos, poder reunir y sistematizar esos datos para tener un contexto de lo que va a ser el censo. Y después el censo, de una u otra forma, se va a llegar a cubrir todas las plantas, porque nuestra idea para validar y triangular la información es tener al menos 2 informantes por planta, pero si nos quedamos en algunos casos con un informante, bueno, intentaremos validar esos datos en función de estos otros datos que son, por ejemplo, qué producción tiene anual, qué cantidad de pescados se exportan, y en función de eso estimar la cantidad posible de trabajadores
y fábricas que tendría que haber para llevar adelante esa producción. Chica, mediana, grande, porque podés tener una empresa muy pequeña, una cooperativa de trabajadores, como las grandes plantas exportadoras. Y las mismas plantas que surgen y desaparecen en el transcurso de un año, ¿no? Porque son plantas que por ahí están para tercerizar el trabajo de una planta mayor y que en ese momento, como la irregularidad en la entrada de materia prima justamente plantea esa problemática, que es la planta permanente de trabajadores y trabajadoras estables, registrados, es un número y por ahí entró más pescado del esperado y en ese sentido tienen que convocar y muchas veces el espacio no da, entonces se contrata, se terceriza en algún lugar que tiene esta problemática, ¿no? Que va a contratar momentáneamente y que rápidamente va a desaparecer o no va a permanecer. ¿Quién nos acompaña? Porque vemos mucho mapa en la página. ¿Quién nos acompaña desde el ámbito de la geografía? Sí, ahí está Diego Solimeno, que él, digamos, nos da esa perspectiva geográfica y esa preocupación también a la hora de pensar las problemáticas y el proyecto mismo. Obviamente un proyecto se piensa y después se ejecuta. Cuando se ejecuta se va reevaluando en función de los pasos que se van dando y nuestra intención es que esos pasos sean firmes. No rápidos, pero sí firmes, ¿no? Y en función de eso ir consolidando cada dato que vamos relevando, cada información que vamos relevando, consolidarla, validarla y insistir en que van a ser datos anonimizados, ¿no? Que no hay riesgo ni para los trabajadores, que por ahí pueden tener miedo de decir, bueno, no quiero contestar por qué, o las trabajadoras porque si se entera el patrón por ahí va a tener represalias, o para los propios empresarios que si digamos, no cumple con todas las regularidades y que ya se sabe, tampoco lo vamos a dar, pues no es nuestra función. Nuestra función no es una función de policía, sino de conocer la situación del puerto para que después se puedan desarrollar políticas, insisto, en el ámbito público, pero también en el ámbito privado. Y estamos seguros por la cantidad y calidad de quienes integran el grupo que así va a ser. Agustín, sigamos en contacto y especialmente de cara a marzo 2024 para la primera etapa de informes, ¿no? lo que vayan volcando. Muchísimas gracias por visitarnos. A vos, Pablo, y obviamente estamos dispuestos y dispuestas para cuando nos convoques. El doctor en Historia Agustín Nieto, censopesquero.com.ar. Desde 1996 que no hay información actualizada. Un grupo de la Universidad Nacional de Mar del Plata se está encargando de una radiografía completa del puerto de Mar del Plata, las empresas y su gente. Seguimos en Bloc de Notas, el programa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, una universidad que tiene nuevas y nuevos graduados. Nuestra institución tiene como primer objetivo generar profesionales para la sociedad, para el medio, para la satisfacción también de sus propias aspiraciones. Y como vos decís, la alegría de empezar este año ya con esta primer tanda, ¿no?, de graduados. Este año también con la satisfacción que sabemos que está muy pronto la llegada también de los primeros graduados de medicina, con lo cual para nosotros se sigue cerrando etapas y, como vos decís, mejorar la cantidad de graduados que tenemos. Tenemos más de 60 carreras de grado, más de 60 carreras de posgrado y vemos con mucha satisfacción que se va incrementando también la cantidad de estudiantes de posgrado, ¿no? Aquellos que dicen, bueno, yo ya hice mi carrera, pero necesito algo más. Quiero hacer algo más y por suerte nuestra universidad se lo puede ofrecer. Yo soy directora de cine, venía ahí escribiendo sobre psicología de los personajes. Me fui de viaje por 5 años en México, fue un momento en donde dije, creo que voy a estudiar psicología cuando vuelva a Argentina y así fue. Y me quedé en Mar del Plata y me encantó. Ya hace 6 años que combino las dos actividades. Estoy en un grupo de investigación que estudia Imaginarios de Amor en el Cine. Actualmente soy becaria de investigación y estoy estudiando sobre esa temática. Y bueno, y ahí pude conjugar ambos intereses y disciplinas. Yo no soy de Mar del Plata, tuve que viajar, vivir en esta ciudad. Al principio también eso, ver esa institución gigante y toda esa cantidad de cosas que hay que hacer, trámites y demás. Y bueno, y eso me parece que lo enlazo a otra de mis actuales actividades en la Facultad de Psicología, que soy coordinadora de facilitadores pedagógicos, que es un dispositivo, un proyecto que justamente recibe a ingresantes y reingresantes como para guiar, acompañar en este proceso. Creo que ahí está mi vuelta hacia eso que he sentido en su momento que como que me afectaba un montón.
Una universidad en permanente movimiento y crecimiento, una universidad que recorre toda la zona con la oferta educativa para el 2024 y al mismo tiempo una universidad que va saludando a nuevas graduadas y graduados, quienes ya terminaron, cumplimentaron todo su trámite de registración, el título y el correspondiente acto protocolar de graduación. Vamos a tener muchos más y la expectativa puesta, lógicamente, en las 89 graduadas y graduados de medicina cuando puedan tener su título y su profesión habilitante. Seguimos en Bloc de Notas. Si mencionamos a cada momento que la universidad crece en cantidad de ingresantes, en cantidad de graduadas y graduados, es necesario contar con más espacio, con más metros cuadrados y con nuevos aularios. Lo que estamos apreciando es la finalización de las obras en lo que nosotros denominamos el aulario Juan B. Justo, que está aquí sobre la avenida Juan B. Justo entre Córdoba y Santiago del Estero, y que bueno, nos va a proveer a la universidad y a todas sus unidades académicas de aularios grandes con los cuales a veces tenemos escasez en distintas materias, sobre todo las del primer año, así que estamos poniendo en marcha la refacción de 2 aulas para 200 estudiantes, para 150 estudiantes que van a funcionar aquí en el aulario de Juan B. Justo, y además de eso, bueno, una renovación total de la batería de baños, y también vamos a contar con sedes administrativas para 2 importantes institutos de investigación de la Facultad de Ciencias Exactas, como son el IPROSAN, que se dedica al área de la apicultura, y el IMIC, que es el que se refiere siempre a los estudios marítimos y costeros. Así que la puesta en valor de estas instalaciones es muy positiva y bueno, y nos permite contar, como te decía antes, con espacios que a veces son muy necesarios. Este es el ex colegio Ilia, como todos saben, y bueno, era un edificio que por su antigüedad, sus condiciones y por las tareas que se fueron realizando años atrás, demandaron varias tareas de mantenimiento, de infraestructura sobre todo. Se mejoró el acceso por la calle Matteotti, donde se colocó cartelería, se hizo de un nuevo la vereda, que era un reclamo también de parte de los vecinos del barrio, ¿no? Poner en condiciones el edificio, con lo cual, bueno, también ha mejorado el entorno del barrio, ¿no? Que hemos tenido una buena respuesta y un buen recibimiento de parte de los vecinos en ese aspecto, que lo valoran desde ese punto de vista. Y aparte recuperamos aulas, ¿no? Que estaban algunas en desuso y otras destinadas a actividades de investigación que de alguna manera, digamos, se lo volvemos a dar a la cuestión académica, ¿sí? A la cursada del día a día, que es tan necesario con la cantidad de alumnos que se han inscrito en las distintas carreras, ¿no? Acá principalmente hoy la demanda es de económicas y después se irán sumando a otras unidades académicas, ¿no? Juan B. Justo 2550, una dirección histórica. Allí funcionó el colegio Ilia, por ejemplo. Y por el otro lado, por la calle Matteotti, hasta hace poco teníamos uno de los vacunatorios COVID. No nos olvidemos que la Universidad Nacional de Mar del Plata fue gran protagonista en toda la pandemia con los centros de vacunación, tanto allí como en un espacio de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño en el complejo universitario Manuel Belgrano. Seguramente en el transcurso del año habrá más novedades de nuevos aularios en distintos lugares de la ciudad de Mar del Plata. Y llegamos al final de Bloc de Notas. Les agradecemos, como siempre, el acompañamiento, también ser agentes multiplicadores por todos los caminos para llevar adelante la promo, el programa y todo lo que hacemos con muchas ganas, con mucha alegría cada semana. Terminó el sorteo para el ingreso a Ilia 2024, ya tenemos 144 titulares, 100 suplentes que arrancan con más talleres en los próximos días. Hoy también publicada el acta donde están esos nombres, 144 y 100, la reunión de padres próximamente, y mantenemos en agenda la universidad recorriendo toda la zona con las muestras educativas e investigar UNMDP 3 y 4 de julio. Muchas gracias.